Profesor, dice Junior que lo deje entrar. ¿Quién Juber? Junior Neira, profesor. Junior Neira, ya, que sea puntual, pues, puntuales, por favor, siempre. ¿Ya? Eso es lo que se le pide siempre, ¿ya? La puntualidad es un valor importante, ¿ah? Siempre. Muy bien, entonces tenemos acá en pantalla el título Trabajar en esta sesión. ¿Qué es el Tribunal Constitucional y cuáles son sus funciones? Repito, título de esta clase, ¿qué es el Tribunal Constitucional y cuáles son sus funciones? Eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. ¿Qué entendemos por el Tribunal Constitucional y cuáles son las funciones de lo que nosotros llamamos Tribunal Constitucional? Y vamos a empezar con una pregunta que viene a cotación a la última clase o a la clase pasada. En la clase pasada nosotros hemos trabajado igual los órganos autónomos del Perú y la pregunta es, ¿qué órgano autónomo trabajamos en la clase pasada? Levanta tu manito, por favor, y te escucho. ¿Qué órgano autónomo trabajamos en la clase pasada? Está en tu cuaderno seguramente. Muy bien, te escucho, adelante. Levantó su manito su compañero. Ministerio Público. Muy bien, correcto. En la sesión pasada nosotros trabajamos el Ministerio Público. Perfecto, ¿no? Ahí está. Punto. Y en el chat me escribe, bueno, asistencia, me dice, ok, ya estás con la asistencia, no te preocupes. Bueno, sí, en la última sesión trabajamos el Ministerio Público como un órgano autónomo del Perú. Y el día de hoy corresponde desarrollar el trabajo de otro órgano autónomo también de nuestro país que es igual de importante. ¿Qué órgano autónomo, profesor Luis Aníbal? El famoso Tribunal Constitucional, pero básicamente nosotros para saber qué es el Tribunal Constitucional y cuáles son sus funciones debemos realizar el siguiente propósito, ¿no? Al finalizar esta sesión de clase, usted debe poder tiene que tener la capacidad de poder explicar en qué casos se puede acudir al Tribunal Constitucional o en qué casos el Tribunal Constitucional actúa. Hacemos un alto porque está ingresando su compañera Bravo a la sesión del día de hoy, ¿ya? Vamos a darle la bienvenida también como se debe. Correcto, entonces, profesor, el título de esta clase es ¿qué es el Tribunal Constitucional y cuáles son sus funciones? Y recuerde que el propósito de esta clase es explicar en qué casos puede actuar el Tribunal Constitucional en el Perú. Bueno, para eso tenemos acá una noticia. Y la noticia nos dice lo siguiente, presenta el siguiente titular. ¿Cuál es el siguiente titular, profesor Luis? Dice, MTC impulsa demanda constitucional contra norma de taxis colectivos, ¿no? El sector considera que la ley aprobada por el Congreso es riesgosa y podría generar el aumento de accidentes de tránsito. Eso es lo que dice el titular de esta noticia. Bueno, vamos a subrayar y tratar de decodificar este titular. La primera pregunta es, ¿qué significa MTC? ¿Alguna opinión en el chat o en la manito levantada? Coveñas, te escuchamos. Ministerio de Transporte y Colectivos. Casi, ¿ah? Casi, cerca estuviste. Piero Villanueva. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Correcto, eso es el significado de MTC, ¿no? Muy bien, punto. El MTC significa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la autoridad máxima en el tema de justamente los transportes en el Perú y todas las comunicaciones. Bueno, este MTC, ¿no? Este Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos dice el titular que ha impulsado una demanda, ¿no? Una queja, una querella contra, ¿quién es, profesor? Contra una ley que ha sido aprobada por el Congreso. Pero ¿cuál es lo malo acá si el Congreso es el poder legislativo y es el encargado de elaborar leyes? ¿Dónde está lo malo acá, profesor? Bueno, lo malo no es que se aprueben o elaboren leyes. Lo malo es que la ley que ha sido aprobada por el Congreso es considerada riesgosa por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y por qué esta ley es considerada riesgosa? Por una sencilla razón, que se está facultando
que los llamados taxis colectivos, que seguramente has escuchado o has podido observar, que en su mayoría son autos o minivanes, se encargan de trasladar a pasajeros y sobre todo, más que trasladar, muchas veces no cuentan con el paradero adecuado para esto, ¿no? Muchas veces hacen de paraderos alguna esquina, algún centro comercial, y paran también donde ven gente, muchas veces también pueden quedarse en los semáforos minutos esperando que las personas de repente aparezcan y puedan cargar, o sea, no es lo formal. Y si eso sucede en el transporte de la ciudad, lo que el Congreso está aprobando es que estos taxis colectivos ahora se dediquen al transporte también interprovincial, ¿no? ¿Te imaginas que ahora estos taxis colectivos podrían llevar personas de las provincias y viceversa? Y esta es una situación riesgosa, sostiene el MTC, porque estos vehículos menores no son para eso, no están preparados para llevar personas en zonas donde tenemos carreteras a veces un poco complicadas y además que no cuentan con el SOAT y con la documentación necesaria, ya que esta labor le corresponde a los transportes interprovinciales. Entonces, eso es lo que hizo el MTC, ¿no? Esta noticia nos dice que el Ministerio de Transporte entonces está demandando al Congreso, ¿no? Porque el Congreso ha establecido una ley que el MTC considera además que no le corresponde, porque el encargado de velar por el transporte en el Perú es el Ministerio, ¿no? Entonces, esta noticia nos lleva a poder seguir analizando el tema de hoy día. Y acá hay básicamente algunas preguntas, bueno, una pregunta y hay unas posibles respuestas, ¿no? ¿Qué nos dice la noticia? Bueno, una respuesta podría ser que habla sobre posiblemente darle una autorización a los taxis colectivos para que puedan desarrollar un transporte regional o interprovincial o provincial, ¿no? Otra es que el MTC considera que es riesgoso el establecimiento de esa ley porque podría generar mayores accidentes de tránsito. Y finalmente, el MTC va a presentar una demanda, ¿no?, ante el Congreso. Eso es lo que nos dice la noticia básicamente en esta lluvia de ideas. Pero vamos a seguir avanzando y tenemos acá lo siguiente, ¿no? A ver, imagínate que tú eres parte del MTC, parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces tú dices, ¿a dónde debo recurrir para yo presentar mi demanda contra esa ley del Congreso, ¿no? Entonces estás pensando tú, a ver, mi clase de cívica con el profesor Luis me dijo, ¿a dónde se debe recurrir cuando hay situaciones así? Cuando hay una ley que el Congreso hace que se puede considerar riesgosa o que de repente está ingresando al campo de un ministerio. ¿A dónde debería ir o dónde puedo ir? Entonces tú te pones a reflexionar y a pensar y dices, a ver, debo ir a la comisaría a poner mi demanda contra esa ley del Congreso, debo ir al Poder Judicial a poner mi demanda contra esa ley del Congreso, o debo ir al Ministerio Público para poner mi demanda contra esa ley del Congreso. Abro micrófono y chat. ¿A dónde se debería ir? A ver, te escucho o te leo. ¿A dónde se puede ir a interponer esa demanda? Silva Capa, te escuchamos, Capa. Al Ministerio Público, profesor. Ya, el Ministerio Público dice Capa. Piero Villanueva. Congreso, Al Congreso, dice Piero Villanueva. Ya, va a ir al Congreso, Piero. Ya, ¿alguien más por ahí? ¿A dónde debe ir el MTC a interponer su demanda ante esa ley que considera que es riesgosa, puesto que los taxis colectivos no están facultados para esa situación? A ver. Te escucho, te leo. Por ahí mano levantada, alguien más. En el chat me están escribiendo.
A ver, me escriben acá en el chat. ¿Qué me está escribiendo vuestro compañero? Fabricio Efio me pone al ministerio, me dice Fabricio Efio, al Ministerio Público Efio, ya. Bueno, entonces tenemos varias opiniones acá, no nos ponemos de acuerdo, ¿ah? Algunos me dicen se va a ir al poder, otros a la comisaría, otros al ministerio, otros al Congreso. Terry, a ver Terry, Ministerio adelante. Público también, profesor. Terry dice al Ministerio Público. Ministerio Público, ya Terry. Entonces ahí hay varias opciones, ¿no? ¿Dónde se irá a poner la demanda, profesor? Recordamos, volvemos a otra vez a retroceder para entender esta situación, muchachos, ¿no? El Congreso aprobó una ley, esta ley fue aprobada este año, ¿ah? En el mes más o menos de enero, febrero. ¿Por qué la aprobó? Porque a raíz del COVID, mucha gente perdió su trabajo y muchos de estos taxistas colectiveros reclamaban el poder trabajar y llevar siempre el dinero a sus familias, a sus casas. Entonces el Congreso sacó esta ley, ¿no? Para que los colectiveros puedan trabajar, ¿no? Sin embargo, el MTC dice que no, porque esto es riesgoso, ya que un auto ante un choque, un accidente, puede generar la muerte de personas. Y empezó este problema, ¿no? Entre el Ministerio de Transportes y el Congreso de la República. Bueno, el Congreso dice que va a impulsar una demanda, una queja a esa ley. No quiere que esa ley entre en circulación o en vigencia. Y para eso, la pregunta ha sido, ¿no? ¿A dónde irá el Ministerio de Transportes? ¿A la comisaría, al Poder o al Ministerio Público? Bueno, recuerda que esta ley ha sido elaborada por el Congreso peruano. Y según lo que estamos viendo, es que esta ley está facultando esta ley que los taxis colectivos puedan dedicarse al transporte cuando eso está prohibido. ¿Por qué? Porque existen normas del Ministerio Público, y sobre todo también está en la Constitución Política, que el sector transporte está a cargo del MTC, ¿no? Que todo lo referente al transporte en el Perú lo ve el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las licencias, los permisos, las autorizaciones. Entonces ahí hay una contradicción entre una ley del Congreso por un lado y una norma que ya está del Ministerio por otro, ¿no? Bueno, cuando sucede eso, cuando hay contradicciones entre normas y leyes, en este caso, ¿a dónde se recurre? Bueno, vamos a ver a dónde se recurre. Te voy a mostrar el siguiente video, te voy a pedir que escuches y que observes atentamente para saber a dónde va a recurrir el MTC a interponer su demanda. Y de esa manera se pueda justamente alcanzar eso, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Entonces, ¿a dónde se va a ir, no? Recuerda lo que hemos visto hasta ahora. Ha sido esta noticia, hemos analizado al inicio esta noticia, luego ha habido una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué nos dice la noticia? Y luego la persona no sabía, ¿no? Si iba a ir a la comisaría, al Poder Judicial o al Ministerio Público, y ahí ustedes participaban. ¿A dónde se iba a ir? Bueno, para darle una respuesta a esto tenemos que ver el siguiente video. Así que te pido que subas todo el volumen de tu audio para que lo podamos escuchar y poder saber a dónde se va a ir, ¿no? A interponer esta demanda. A ver, ya está. Ahora sí, escuchamos a... Tal vez has escuchado hablar del Tribunal Constitucional del Perú, pero ¿sabes para qué sirve? Primero hay que entender que a pesar de llamarse tribunal no pertenece al Poder Judicial, sino que es un organismo estatal autónomo e independiente. El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad a la hora de interpretar la Constitución política. Está conformado por 7 magistrados que son elegidos por el Congreso y que solo se someten a la Constitución y a su propia ley orgánica. La labor principal es velar porque todas las leyes y normas estén ceñidas a los principios constitucionales. Pero no solo las leyes, también las acciones del Estado y las de los particulares. Si alguna norma con rango de ley vulnera la Constitución, se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad que será resuelta en única instancia. También existe el recurso de agravio constitucional que pueden presentar personas naturales o jurídicas cuando se les niega en el Poder Judicial sus demandas de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. El Tribunal Constitucional es la instancia final y definitiva para resolver estos procesos.
Si los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales o municipalidades tienen discrepancias sobre sus competencias establecidas en la Constitución o sus leyes orgánicas, el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto de competencia o atribuciones. El tribunal funciona en Lima, pero su sede legal es Arequipa. También realiza sesiones descentralizadas con el objetivo de acercarse a la población y así ejecutar con mayor eficacia su labor de guardián de los principios de nuestra Constitución. Si quieres saber más, visita nuestra web www.tc.gov.pe, donde podrás encontrar información sobre los procesos y resoluciones. Muy bien, entonces, después de ver el video que ha sido bastante claro, vuelvo a hacer la pregunta. ¿A dónde va a ir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para demandar esa ley que ha sido elaborada por el Congreso de la República y que faculta a los taxis colectivos a realizar el servicio de transporte? ¿A dónde va a ir? Mano levantada en el chat. ¿A dónde va a ir, Capa? Al Tribunal Constitucional. Excelente, esa es la respuesta que se está buscando. Cuando hay una situación como la que se ha presentado, en la cual el Congreso ha elaborado una ley que está invadiendo el terreno del MTC, que es el encargado, según la Constitución, de ver por el tema transporte, se recurre al tribunal. ¿Por qué el tribunal? Tal como lo ha explicado el video, ¿no? Es un órgano autónomo que es el máximo en el Perú de interpretar una constitución. Después del Poder Judicial viene el tribunal, ¿no? Entonces, si el Poder Judicial ha fallado de repente y no está uno de acuerdo con el fallo, puede apelar al Tribunal Constitucional y en última instancia este va a ver si ratifica ese fallo o anula esa sentencia o fallo también. Entonces, el tribunal es el órgano elegido, chicos, ¿ah? Ante esta situación que se plantea, es el Tribunal Constitucional. Vemos que es un órgano autónomo, pero no basta con saber eso, por lo tanto, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Vamos a seguir escuchando la sesión y tenemos acá una pregunta, ¿no? ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Nos dice la pregunta. Y tenemos acá una respuesta, para lo cual voy a pedir un voluntario para la lectura. Cualquiera, por favor, mano levantada o en el chat que me diga yo. Muy bien, Juan de Berríos, te escuchamos. Empieza. Es el máximo intérprete de la Constitución. El TC es una Corte de Justicia especializada en la Constitucional que, de forma independiente y autónoma del Poder Judicial, goza de la mayor jerarquía para interpretar y proteger todo lo establecido por la norma suprema del país, la Constitución. Muy bien, correcto. Con la norma suprema del país, la Constitución. Entonces, vamos a seguir avanzando por acá. A ver, vamos a subrayar algunas ideas que ha leído Liliana, ¿ya? Vamos a ver algunas ideas de Liliana Juan de Berríos. Dice que es el máximo intérprete de la Constitución política, lo que mencionábamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Constitución lo ve el Tribunal Constitucional, todo, ¿ah? ¿Qué más? Es un órgano autónomo porque no tiene nada que ver con el Poder Judicial, actúa de manera autónoma, independiente, ¿no? Si hay algunos procesos constitucionales que ve el Poder Judicial y sentencia el Poder Judicial, y uno no está de acuerdo con ese fallo, puede ir al TC. También hay algunos procesos como la garantía constitucional, puede ir también de manera directa al TC. Bueno, ¿qué más, profesor? En el país, todo lo vinculado a un tema polémico, debatible de constitución, lo ve este tribunal o este órgano autónomo, que está facultado por la ley para poder examinar e interpretar los derechos, artículos y leyes que se encuentran en la Constitución política. Ahí está el tribunal cuya sede, lo hemos visto en el video, es en Lima. Pero si tú has sido observador, ¿dónde queda la sede legal del Tribunal Constitucional? ¿En qué lugar queda esa sede legal? Mano levantada. Liliana. Arequipa. Claro, ¿no? La sede queda en Lima, pero su sede legal está en Arequipa. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la finalidad del tribunal?
tal como lo hemos visto en el video, tiene un fin, ¿no? Este tribunal. Y es garantizar la vigencia de tus derechos, ¿no? Por ejemplo, si se considera que el derecho a la libertad de una persona no está siendo respetado, no está siendo valorado, ahí interviene el Tribunal Constitucional para decir, aguanta, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Qué está pasando, Poder Judicial, que no has visto el caso de esta persona? ¿Por qué no has reconocido su derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, a la libre expresión? ¿Por qué? ¿No? Lo mismo sucede cuando hay, por ejemplo, normas que emite una municipalidad que van en contra lo que dice la Constitución. O cuando un poder como el Ejecutivo o Legislativo emite una ley que va en contra también de lo que dice la Constitución política, ¿no? Entonces, es garantizar todos los derechos que la Carta Magna reconoce. Bueno, ¿cómo aparece el Tribunal Constitucional? Pregunta, si tú ves esa imagen me puedes responder. ¿Quién elige al Tribunal Constitucional en el Perú? Mano levantada, te escucho. Liliana Juan de Berríos. El Congreso. Claro, el Congreso es el poder que se encarga de elegir al TC y eso lo podemos ver acá. Un voluntario para que haga la lectura donde dice quién los elige. Cualquiera que diga yo o que levante la manito, ¿no? Muy bien, Coveñas, te escuchamos, adelante. Estos magistrados son designados por el Congreso de la República mediante resolución legislativa aprobada con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros, es decir, 87 congresistas. La designación para el cargo de magistrado del tribunal se hace por 5 años y no existe la reelección inmediata en el cargo. Perfecto, muy bien, Coveñas. Su compañero nos ha mencionado la lectura con respecto al tema de quién elige al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces vamos a subrayar algunas de las ideas más importantes. Por ejemplo, profesor, se menciona en el texto que el Tribunal Constitucional es elegido por el Congreso de la República, pero especialmente por quiénes y por cuántos en el Congreso. Bueno, especialmente por los 2/3, que vendría a ser básicamente 87 congresistas, ¿no? Son 87 congresistas, ¿por qué? Porque pregunta, porque el Congreso peruano tiene en realidad ¿cuántos congresistas? Mano levantada, te escucho. ¿Cuántos congresistas tiene en realidad el Congreso peruano? A ver. Yo sé que tú sabes. ¿Cuántos congresistas tiene el Congreso peruano en realidad? Liliana, Juan de, te escuchamos, Juan de Berríos. 130. Muy bien, entonces los 2/3 de 130 vendrían a ser 87, pues. Por eso es importante el Congreso peruano, porque es el facultado para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Pregunta, ¿y quién será actualmente el presidente del Tribunal Constitucional en el Perú? A ver, mano levantada, te escucho. ¿Quién es? ¿Quién crees tú que es? Mano levantada o en el chat. ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Constitucional en el Perú? ¿Cómo se llama? ¿Quién es actualmente el presidente del TC? Que tiene un cargo muy importante, ¿no? Se encarga de verificar todo lo establecido en la Constitución política, además. ¿Quién es? Por acá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Algún voluntario o voluntaria? Bueno, fácil. Actualmente el presidente del TC aparece en pantalla y es una mujer. Es la doctora Marianela Ledesma Narváez. Ella es la presidenta del Tribunal Constitucional en el Perú y es una magistrada que ha sido elegida por el Congreso peruano, al igual que los otros miembros del poder, o en este caso del Tribunal Constitucional, ¿no? Y ella, por ejemplo, cuando el MTC ha llevado su demanda, esta ley que sacó el Congreso, la ha llevado ante este tribunal presidido por Marianela, ¿no? Ellos tienen que examinar la ley y verificar si efectivamente es como acusa el ministerio, ¿no? Que es una ley que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que dice en la Constitución. ¿Y qué dice en la Constitución Política del Perú? Que todo lo validado al tema de transporte lo ve y lo faculta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no?
Eso es lo que haría la doctora Marianela Ledesma Narváez, ¿no? Entonces, es importante entender cómo funciona el Tribunal Constitucional. Y para poder entenderlo mejor, tenemos acá algunas, por ejemplo, en este cuadro comparativo, tenemos los procesos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, acá están los procesos constitucionales que se van a desarrollar y que existen en el Perú y que lo hemos visto ya en clases pasadas. A los procesos constitucionales también se le llaman garantías constitucionales. Y hemos hablado del habeas corpus, hemos hablado del habeas data, hemos hablado de acción de amparo, ¿no? Procesos constitucionales que tienen que ver con los derechos. También hemos hablado en clase pasada de la acción de cumplimiento, de la acción popular y la acción de inconstitucionalidad. Y se menciona un séptimo proceso constitucional llamado proceso competencial, que también lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué significa esta tabla, profesor Luis? Esto significa que estas garantías constitucionales están dadas, todas estas 7, están dadas para defender los derechos de la persona. Esos derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú, y hay que utilizarlos cada vez que uno sienta que tus derechos están siendo vulnerados. Por ejemplo, imagínate que un familiar tuyo de repente venía de un cumpleaños y se sentó en una banca, ¿no? En un parque. Pero él venía de un cumpleaños de celebración, entonces venía tomado, venía ebrio, ¿no? Entonces, y él venía del cumpleaños y venía con una botella de licor en la mano, que era de repente lo que había estado bebiendo. Pero él, como él venía muy ebrio, se sentó en la banca y se quedó dormido. Entonces, cuando él se levanta, tiene ganas de orinar y se pone a orinar en un árbol que está en el parque, lo cual está mal y lo cual no debería nunca hacerse. Entonces, los vecinos que ven esa situación alarmados porque está ebrio y con su botella de cerveza y orinando, llaman rápidamente a Serenazgo, ¿no? Y viene Serenazgo de Puente Piedra para detener al señor. El Serenazgo lo puede amonestar, sí, pero no lo puede llevar a la cárcel, mucho menos le puede poner una esposa, no lo puede detener. Porque lo que el señor ha hecho, que ha sido orinar en la vía pública y estar con un trago en un parque, no es un delito, es una falta. Entonces, si eso sucede, entonces claramente la autoridad del Serenazgo está cayendo en que un abuso contra la libertad de las personas, porque no lo puede privar de su libertad por cometer una falta, ¿no? Por ejemplo, manejar el vehículo y pasarse una luz roja no es un delito, es una falta. Pero si tú por pasarte esa luz roja matas a una persona, ya es un delito. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Que las faltas en el Perú no ocasionan que te priven de tu libertad, ¿no? Por ejemplo, el decirle una lisura a alguien en la vía pública o en la calle no es un delito, pero sí puede ser considerado una falta y algo que está en contra de la moral. Entonces, cuando alguien abusa de el poder para ir contra tu libertad, aparece el habeas corpus. Yo quiero que el señor salga de prisión porque no cometió un delito y está injustamente encerrado. Presento mi habeas corpus al Poder Judicial. Si el Poder Judicial no me hace caso, llevo mi habeas corpus al Tribunal Constitucional, que como hemos visto es un órgano autónomo y es el máximo en velar por la Constitución política. Luego, habeas data. Imagínate que estás caminando por la calle y viene la policía y te detiene y te dice que tú eres un narcotraficante y por eso te van a detener. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es mantener la calma y decir, muéstreme la orden del juez que está autorizando mi detención y sobre todo muéstreme las pruebas para que confirman mi detención. Ya, esa situación, profesor, entonces, en la cual se te pide, o tú vas a pedir que se te muestren las pruebas,
¿Por qué se me detiene? Si usted dice que soy un narcotraficante, debe mostrarme las pruebas. Entonces, cuando tú pides información del por qué se te detiene, presentas un habeas data, ¿no? Habeas data es el proceso constitucional que busca que no se te prive de información y también que se actualicen tus datos, ¿no? De repente tú quieres sacar un DNI en la RENIEC y quieres actualizar tus datos. De repente ya no eres soltero, eres casado y quieres actualizar eso, estás en tu derecho de hacerlo. Entonces, si no se te hace caso, tú puedes presentar tu habeas data al Poder Judicial o luego se irá al Tribunal Constitucional. Acción de amparo. Los derechos que, por ejemplo, no se encuentran defendidos en el habeas corpus y habeas data. Por ejemplo, imagínate que alguien ingresa a tu casa sin tu permiso. Estás almorzando con tu mamá, con tu papá, y de un momento a otro viene la policía y tumba la puerta de tu casa, ingresó a tu casa y te arresta a ti y a tus padres. Tú puedes presentar una acción de amparo. ¿Por qué? Porque ellos están yendo contra un derecho en la Constitución. Nadie tiene por qué ir contra la propiedad privada y sobre todo se debe defender la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Y entonces la acción de amparo sirve para defender aquellos derechos que no están garantizados en el habeas corpus ni en el habeas data. Vas al Poder Judicial y si no se te hace caso o falla en tu contra, puedes apelar al TC. Acción de cumplimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajas y de repente el dueño del trabajo te ha despedido y no te ha dado una causa de por qué te ha despedido. Entonces tú como tenías contrato hasta diciembre, te habías hecho gastos y presupuesto, entonces como te ha despedido y no ha respetado él el contrato, ahora no puedes pagar el internet, no puedes pagar el colegio de tus hijos, entonces tú puedes presentar una acción de cumplimiento hacia el Poder. El señor te ha despedido sin causa eficiente y tú no sabes por qué lo ha hecho, entonces tú puedes ir al Poder Judicial, el Poder Judicial va a decir, muy bien, usted lo ha despedido, entonces usted tiene que pagarle una reparación al señor por despedirlo cuando todavía tenía contrato, ¿no? Entonces el señor no quiere pagar la reparación civil de 4.000 soles, entonces te vas ahora al Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional sí o sí va a hacer que esa empresa cumpla con el pago de tus haberes. Luego tenemos acción popular. ¿Qué significa acción popular? Cuando una entidad, una municipalidad o un gobierno regional emite una norma, ¿no? Emite una norma legal que va en contra de lo que establece la Constitución. Por ejemplo, imagínate que ibas en una zona residencial y de un día a otro en tu zona residencial hay vendedores ambulantes, o han abierto una discoteca, o han abierto de repente un juego de entretenimiento para adultos, y todos los días llega gente de mal vivir a tu zona. Tú te quejas a la policía dice que no puede hacer nada porque tienen un permiso de la municipalidad. Entonces tú puedes ir ¿a dónde? Al Poder Judicial a decir que esa municipalidad está cometiendo un proceso constitucional. ¿Por qué? Porque si bien ha dado un permiso, pero no puede ir contra lo que dice la... esos derechos. Tú puedes quejarte en el Poder Judicial y presentar tu acción popular. Luego tenemos la acción inconstitucional, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? Que de frente te vas al Tribunal Constitucional, ya no vas a ir al Poder Judicial. En este caso, el MTC va de frente al TC. ¿Por qué? Porque es inconstitucional debido a que es una ley, ¿no? El Congreso ha publicado una ley, y como es una ley supuestamente algo superior, tiene que ser analizado por el TC. Solo en caso de leyes que van contra lo que dice la Constitución, uno va al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, se habla del servicio militar obligatorio. La Constitución dice que no se puede perseguir, obligar a las personas, entonces, si se implanta el servicio militar sería inconstitucional y podrían ir al Tribunal Constitucional a ver ese tema. Y finalmente el proceso competencial, en donde el TC resuelve a qué organismo del Estado le corresponde una determinada facultad, ¿no? Entonces, cuando dos organismos se atribuyen algo, finalmente quien resuelve es el TC. Y para cerrar, tú me debes enviar esta evidencia de clase. Solamente la evidencia. No me envíes toda la clase, por favor. Solamente la evidencia es lo que me debes enviar el día de hoy.